Padre, gracias, mi Dios, porque, oh Señor, esta alabanza, Señor, habla de lo maravilloso que tú eres, Padre Celestial, de la promesa que tenemos en Cristo Jesús, de la bendición, Padre mío, que es a nosotros, a nuestros hijos y a nuestra familia y a nuestros familiares, Padre. La esperanza, mi Dios, que tenemos de que un día, oh mi Dios, miraremos tu rostro, contemplaremos tu belleza. Oh Padre mío, nos postraremos ante tu presencia, Señor, para alabar y glorificar tu nombre y exaltarte, oh Padre mío, con ese entusiasmo y con esa entrega y ese deseo, mi Dios, de no apartarnos, mi Dios, ni un segundo, Padre mío, de la presencia del Dios Altísimo. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos, Señor. Padre mío, ahora te hemos alabado, Padre. Ahora pedimos la unción y el poder de tu Espíritu para hablar de ti, Señor, de tus negocios, de tu palabra. Habla, Señor, a través de este vaso de barro, Señor, que, oh mi Dios, derrames de tus bendiciones sobre tu congregación, tu pueblo, tus ovejas. Aliméntalas este día, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al libro de 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a estar viendo de los versículos 16 al 33. El tema de hoy, las credenciales del apóstol Pablo. Las credenciales del apóstol Pablo. Hace 3 semanas atrás, pasé yo por el proceso de emplear a una persona para que trabajase para nosotros en la compañía en la cual yo estoy trabajando. Cuando esta persona llegó a la entrevista, mi pregunta para él fue simple y sencillamente le dije, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Qué es lo que te califica a ti para venir a trabajar en nuestra organización? Esta persona me dijo, bueno, mira, he terminado la escuela, he ido y he estudiado acerca de un curso de refrigeración, he estudiado un curso de electricidad y tengo también un certificado de un curso en plomería. Le digo, oh, qué bien, me da mucho gusto que pues tengas estos certificados. Le digo, ¿has trabajado en refrigeración? ¿Has trabajado en aire acondicionado? ¿Has trabajado en instrumentos eléctricos? ¿Has trabajado en plomería? Bueno, dice la verdad, no tengo mucha experiencia porque solamente he tomado las clases, pero vengo yo a aprender con ustedes. Digo, oh, qué bien, está bien, me parece muy buena la idea. Ahora le hice la siguiente pregunta. Ok, perfecto. ¿Por qué te debo emplear? ¿Por qué razón te debo emplear? ¿Cuáles son los motivos? O sea, ¿qué es lo que tú tienes para ofrecer a esta organización que yo diga, esta es la persona adecuada, la persona correcta, la cual yo quiero emplear? Bueno, me dice él, bueno, mira, primeramente, puedes ver que soy una persona dedicada a la industria. Yo sé que dentro de esta rama, dentro de la cual ustedes se mueven, pues trabajan con distintas partes del edificio, tales como electricidad, tales como aire acondicionado, tales como plomería, sistemas por ahí viene. Sistemas de incendio de fuego, o sea, es Firelight Safety en español, digo en inglés. Firelight Safety, o sea, sistemas de encendido de fuego, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es más fácil para mí deletrearlo, decirlo en inglés que decirlo en español, porque mi terminología no es en español. Todo mi trabajo, toda la terminología mía se mueve en el ámbito del inglés. Así que conozco muy bien esa terminología. Pero dentro del español batallo con algunas palabras. Pero igual,
Me dice él, bueno, yo quiero aprender todas estas cosas y yo te aseguro que si tú me das la oportunidad, no te vas a arrepentir. Oh, qué bueno, me gusta esa idea, ¿no? Pues pareces estar muy entusiasmado y quieres ser parte de nuestra organización. Ahora le dije la tercera pregunta. Le digo, ok, entonces, ¿por qué te debo de emplear? Dice, bueno, pues soy dedicado. Oh, qué bien. Te prometo estar a tiempo todos los días. Y si es necesario quedarme a trabajar tiempo extra, estoy dispuesto para hacerlo. No solamente eso, te prometo lealtad. Te prometo que si tú me empleas, yo no voy a andar por ahí picando de lado en lado. Voy a comprometerme y a trabajar con ustedes en esta organización hasta que yo logre mis metas. Digo, wow, pareces tener todas las credenciales, o sea, todo lo necesario para poderte emplear. Ahora, lo más importante de este trabajo, le digo, no son los papeles, no son los certificados, son muy buenos, son necesarios, pero hace falta la experiencia. La experiencia. Porque el momento que tú entres al edificio a trabajar bajo nuestra organización, bajo nuestro departamento, y hay un problema con el sistema de incendios de fuego, es muy importante para mí que tú sepas qué hacer en ese momento. Es muy importante para mí que si a la persona que tiene en sus oficinas se les ha apagado la corriente, qué hacer para restaurar el sistema eléctrico para que ellos nuevamente vuelvan a tener electricidad para sus computadoras. Otra cosa, le digo, es muy importante para mí entender que tú sabes qué hacer cuando la temperatura en el cuarto donde hay como 100 personas trabajando se ha elevado a tal grado. ¿Qué tienes que hacer para que la temperatura baje a la temperatura normal, correcta, bajo la cual ellos están impuestos a operar? Es muy importante para nosotros que sepas todas estas diferentes cosas. Y una cosa que me conmovió mucho fue lo siguiente. ¿Y cómo voy a aprender eso si no me das una oportunidad? ¿Y cómo voy a aprender eso si no me das una oportunidad? Y es muy cierto. ¿Cómo vamos a aprender a hacer algo si no se nos da una oportunidad? Trayéndolo al ámbito espiritual y hablando acerca de las palabras del apóstol Pablo, podemos ver que él aquí en esta porción de la escritura de los versículos 16 al 33, el apóstol Pablo habla acerca de su experiencia en el ministerio. ¿Por qué razón habla acerca de su experiencia en el ministerio? Por el hecho de que aquellas personas, las cuales llegaron a la ciudad de Corinto, comenzaron a traer a estas personas enseñanzas falsas. Y les empezaron a cargar con diferentes cargas, las cuales no eran necesarias que ellos llevaran. Y por ello es que podemos entender que lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto con los corintios le partió el corazón al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es de los que sí te enseña, te habla la verdad, te habla con sabiduría, te da los principios bíblicos, los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, te enseña cómo usarlos, te enseña cómo aplicarlos, pero a la vez, si no lo estás haciendo, también es de los que hablan de una manera fuerte, de lo cual muchas veces es necesario para ayudarnos a entender la verdad. Para entrar en contexto, la semana pasada estuvimos leyendo de los versículos 1 al 16, donde el apóstol Pablo se enfocó en qué? Se enfocó en el peligro de la seducción. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 3 de ese mismo capítulo 11, donde dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, dice, predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu, que el que habéis recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo lo pone bien claro. Él les dice a ellos, hey, de verdad me temo, o sea, siento en el corazón, me duele en el alma saber que ustedes le están dando o poniendo atención a esas falsas enseñanzas y a esos falsos maestros que han llegado a ustedes, les han impuesto a ustedes reglas que no están establecidas en los principios, en los mandamientos, ni en los estatutos de la ley de Dios. Y ahora ustedes con todo el gusto, ¿por qué? Porque son elocuentes, porque hablan bonito, porque cobran caro, ¿verdad? ¿Y por qué? Por el hecho de que ahora ellos les han dado a ustedes picazón en el oído y quieren oír sus palabras de ellos y han hecho caso a sus malas enseñanzas. Pero en el versículo 11 el apóstol Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque no os amamos? Dios lo sabe, dice. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son ¿qué? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo dice, hey, es necesario llamarles a ustedes la atención. Es necesario hacerles entender que han dejado entrar en la iglesia, han dejado entrar en el pueblo de Cristo falsos profetas, falsos maestros, personas que os han venido a engañar a ustedes. Y con el engaño de ellos han metido duda en sus mentes acerca de mis credenciales, acerca de mi entrega a Jesús, acerca de las enseñanzas que yo os he traído a ustedes, enseñanzas que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, enseñanzas que han sido dadas a mí directamente de Jesús para ustedes, el pueblo de Dios. Por ello es que me parte el alma, me parte el corazón, el saber que ustedes le estén dando atención a estas personas. Ahora en el capítulo 11 de los versículos 16 al 33, Pablo nos va a hablar acerca de que a él le es de una forma u otra repulsivo el hecho de tener que defender su ministerio, defender sus credenciales, defender su testimonio, hablando acerca de él. Porque a él no le gusta hablar de él. A él le gusta hablar de Jesús. A él le gusta que la gente no le miren a él, que vean a Jesús. Que vean la obra de Jesús. Que vean el poder del Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo. Y hablar de él para él es, hermanos, algo que a él no le gusta hacer. Para nosotros debería de igual forma ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque el hablar de nosotros o el hablar de nuestras vidas, antes que hablar de Jesús, le roba la honra y la gloria a Jesús. Y Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Por ello, vamos a mirar 3 puntos el día de hoy. El primer punto que vamos a mirar son las credenciales de Pablo como un apóstol. O sea, va a hablar acerca de su cordura, no locura. El segundo punto que vamos a mirar este día son las credenciales apostólicas de Pablo y su sufrimiento por la obra de Dios. El tercer punto que vamos a mirar este día son las credenciales apostólicas de Pablo y su preocupación. ¿Su preocupación por quién?
su preocupación por la iglesia de Cristo. Por ello, en el primer punto podemos observar cómo Pablo piensa que es una locura el tener que probar a los que él había ministrado el evangelio que no lo hacía por ganancia personal, sino por amor a ellos. Es una locura. ¿Cómo ahora dice yo voy a hacer esto? No me siento bien hacerlo. Pero era necesario hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque si el apóstol Pablo no se elevaba y se ponía al mismo nivel de aquellos falsos apóstoles, entonces los corintios iban a creer la mentira antes de creer la verdad. Desafortunadamente así somos muchos seres humanos. Nos dejamos engañar, hermanos, por fábulas y falsas enseñanzas que suenan bonitas y suenan verdaderas. Pero al final del día son mentira del mismito diablo. El día de hoy podemos fácilmente deducir y sacar que hay aproximadamente 3,000 religiones en el mundo entero. 3,000 y más aún todavía. Religiones que están en este mundo activamente funcionando dentro de varias comunidades. Pero todas ellas hablan acerca de ¿quién? Todas ellas hablan acerca del hombre. Todas ellas hablan acerca de lo que el hombre ha hecho. De lo que el hombre ha logrado, de lo que el hombre puede ser y de lo que el hombre puede alcanzar. Todas ellas hablan acerca del hombre. Y ninguna de ellas hablan acerca de la divinidad, acerca de la gloria de Dios, excepto el cristianismo y el judaísmo. Hermanos, lo que nos hace a nosotros diferentes el día de hoy es el hecho de que nuestra fe y nuestra esperanza no está puesta en el hombre. Nuestra fe y nuestra esperanza está puesta ¿en quién? Está puesta en Cristo Jesús. No tenemos que probar al hombre para convencer al hombre de que nosotros somos buenos. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que hay solamente uno bueno y ese es Dios. Y solamente Dios. Nadie más. Así es de que el primer punto, las credenciales de Pablo como un apóstol, cordura, no locura. En el versículo 16 dice, otra vez digo. Otra vez haciendo referencia al primer versículo del capítulo 11. Dice él que nadie me tenga por loco. Y de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Para que yo también me gloríe un poquito. En mi opinión, la persona que se alaba así, a sí misma, hermanos, es una persona que necesita reafirmarse lo que cree de sí misma. Una persona que se alaba a sí misma es una persona que necesita reafirmarse a sí misma. Es por eso que lo que Pablo va a hacer para él y para toda persona con cordura, es algo que no tiene sentido. Algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco. ¿Por qué está hablando así el apóstol Pablo? Pablo sabía que el camino más simple sería negar las acusaciones hechas por sus adversarios, los falsos maestros en la ciudad de Corinto. Pero él, ¿sabes qué fue lo que hizo? Él dice, ¿sabes qué? El yo negarles a ellos las falsas acusaciones que ellos me están haciendo es darles a ellos la razón. Entonces dice, voy a actuar como loco. ¿De qué manera voy a actuar como loco? Bueno, pues en mi locura me voy a poner al nivel de ellos. Me voy a poner al nivel de ellos. Por el hecho de que ellos en sí no son cuerdos, sino están locos, yo también me voy a hacer, ¿qué? Me voy a hacer loco. De esa manera ellos pueden ver ¿qué? Pueden ver en mí la verdad, mientras yo les expongo a ellos el evangelio
puro y sano, tal como me lo dio Jesús. Él reconocía, hermanos, que para él era imposible, ¿qué? Era imposible gloriarse. Mas estos hombres, falsos maestros, falsos apóstoles, se gloriaban en sí mismos. Y dice Pablo, hey, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que nunca en mi vida pensé llegar a hacer. Me voy a gloriar un poquito. Me voy a gloriar un poquito. Pablo sabía que la proclamación de la fe, la proclamación del evangelio, de no hacerlo, estaba a punto de ¿qué? A punto de ser de una forma u otra corrompida. Y dice el apóstol Pablo, yo necesito entrar ahí. Yo necesito que las personas vean la verdad, entiendan la verdad. ¿Por qué? Porque al conocer ellos la verdad os va a hacer libres a ellos. Y para ello yo también tengo que actuar como ellos. Yo también tengo que pararme en la plataforma. Y de la misma forma como ellos se expresan, me tengo que expresar. Para que la iglesia vea que no solamente tengo la capacidad de ministrarles a ellos al nivel que los demás les ministran, sino para que ellos vean que mi intención no es tomar ventaja de ellos, sino hablar a ellos del amor del Padre, del amor del Hijo a través del Espíritu Santo. Y ese debe de ser el corazón de todos, de todo hijo de Dios, de todo creyente, de todo creyente. Muchas veces, hermanos, tendemos a cerrar la boca por el hecho de que escuchamos una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Con nuestros propios oídos estamos viendo cómo la están compartiendo a otra persona. Y en vez de interceder, en vez de meternos en la conversación y hablar a aquella persona, mira, la verdad es que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, nos enseñan que si un ángel viene y predica un evangelio distinto al cual ha sido predicado en las sagradas escrituras, que sea ¿qué? Que sea anatema. Hablarles a ellos de la verdad, dice el apóstol Pablo, yo tengo que hacer eso. Tengo que actuar como actúan ellos para que entonces ellos a través de mi oratoria, a través de mi mensaje, a través de mi predicación, puedan ver ellos la gloria de Dios, el evangelio, la sana doctrina que es muy necesaria para que ellos puedan entender la verdad. En el versículo 17, el apóstol Pablo dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. ¿Te das cuenta? Él mismo lo dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pablo, para defender sus credenciales, se enfoca en sí mismo. Se enfoca en sí mismo. Algo que a él no le gusta hacer. Hablar acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque él mismo no lo dijo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. En 2 de Corintios 4, 5, el mismo apóstol Pablo nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, el apóstol Pablo dice, yo no me predico a mí mismo. Yo os predico a Jesús. Las palabras que salen de mis labios no son acerca de Pablo, no son acerca de la teología de Pablo, no son acerca de las creencias de Pablo, no son acerca de las experiencias de Pablo, no son acerca de lo que Pablo ha vivido, son acerca de lo que Jesús ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Mis palabras son acerca de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Mis palabras son acerca de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos va a hacer libres a nosotros.
Y esas son mis palabras. Pero dice él acá, hey, ¿sabes qué? Me voy a gloriar. Me voy a gloriar. En una reunión de líderes en mi trabajo se sentó junto a mí la persona que me ascendió a la posición que el día de hoy tengo. Estando yo sentado al lado de él, dentro de la reunión que teníamos de negocios, antes de comenzar cada reunión, si es una reunión de un proyecto nuevo donde vamos a traer diferentes contratistas que van a trabajar con nosotros, nos presentamos cada uno. Se presenta la manejadora del edificio, se presenta el cabeza del departamento de ingenieros, se presenta el cabeza del departamento de seguridad, se presenta el cabeza del departamento de limpieza, se presenta el cabeza de la compañía que va a venir a trabajar con nosotros por nombre y título, por nombre y título. Cada uno fue llegando se fue presentando, y cuando llegó mi turno de presentarme, porque estaba mi jefe al lado, yo me sentí inferior en ese momento. Y entonces, en vez de presentarme como cabeza del departamento de ingenieros, le dije a él que yo era uno de los ingenieros. Mi jefe inmediatamente me mira a los ojos y con alta voz le dice al grupo completo: Tony es el jefe de la cabeza de ingenieros y cualquier cosa que ustedes tengan que hacer dentro de este edificio lo tienen que consultar con él. ¿Por qué? Porque yo no me quería elevar. Yo no quería que me miraran como que el que dice la última palabra en ese lugar era yo. Me sentí mal. Y puedo ver cómo el apóstol Pablo acá en esta porción de la escritura dice: yo no me siento bien hablando acerca de mí. No me siento bien el que todos los ojos de todos los corintios estén sobre mí por el simple hecho de que yo he sufrido penalidades, de que yo he sufrido mucho a razón de serle fiel a Jesús. Ese era el corazón de él. Cuando estaba estudiando esta porción de la escritura, automáticamente vino a mi mente esa experiencia y dije: oh Padre, gracias, porque no es mi deseo que la gente me vean a mí. Mi deseo es que la gente vean a quién, vean a Jesús, vea a Jesús. Y el apóstol Pablo dice: no es mi deseo de que nadie me vea a mí, instrumento en las manos del maestro, bisturí en las manos del doctor. Quiero que la gente vean a quién, vean a Jesús, vea a Jesús alto y sublime, glorificado, exaltado, porque Él es poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Ese debe de ser nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón siempre, que la gente vean a Jesús, vean a Jesús. Muchos acá en la iglesia me llaman pastor y bueno, gloria a Dios porque es el título que el Señor me ha dado. Pero la verdad me gustaría que me llamaran por mi nombre, Tony. ¿Por qué? Porque me relaciono más con ustedes de esa manera. De verdad me relaciono más con ustedes de esa manera. Por el hecho de que el momento que tú escuchas la palabra pastor, a muchas personas se le va la cabeza. Y porque ahora tú eres el pastor y como pastor pues ahora tienes autoridad sobre las ovejas y tienes autoridad sobre la congregación. Entonces muchas personas comienzan a maquinar y hacerse ideas en la mente. Y para mí, hermanos, muchas veces es like, llámame Tony, por favor, mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque el único pastor de pastores es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Es mi Señor, mi Salvador. Él, a través de mí, los pastorea a ustedes, a través de su palabra. Él, a través de mí, les ministra a ustedes la sana doctrina, la palabra de Dios. Por ello es que puedo ver y me puedo identificar con el apóstol Pablo acá en esta porción de la Escritura. Puedo entender perfectamente lo que él está viviendo. Ahora dice acá, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana
toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Hermano, la palabra necios en griego es afrón, que significa sin razón, carente de integridad mental y de sobriedad, con un hábito mental desfrenado y desconsiderado. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Dice el apóstol Pablo, ustedes toleran a los que carecen de razón. Ustedes toleran a los que carecen de integridad mental y sobriedad. Ustedes toleran a aquellos que tienen una mente desfrenada, distorsionada, que no busca lo de arriba, sino que busca el complacerse a sí mismo. Y ustedes lo toleran de esa manera. La palabra cuerdos en griego es phronomis o phronimos, que significa prudente, sensato, con una sensatez práctica. Lo que el apóstol Pablo quiere decir acá, caballeros, usen el sentido común. Usen el sentido común, simple y sencillamente vean los motivos, las razones por las cuales estos hombres os predican a vosotros. Pueden ustedes ver en ellos que son personas que no dan mensajes sin sentidos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra escrita, de acuerdo al mandamiento de Jesús, de acuerdo a lo que el Señor dio al apóstol Pablo, ellos estaban esclavizando a quienes, a toda la iglesia en Corinto, agregándoles a ellos cargas. Dijeron, ok, eres cristiano, sí, he aceptado a Jesús en mi corazón. Bueno, para que seas salvo, ahora tienes que cumplir la ley de Moisés. Ahora, para cumplir los 10 mandamientos, tienes que seguir estas 613 reglas. Y esas 613 reglas no se pueden doblar ni a derecha ni a izquierda. Se tienen que cumplir a la perfección, porque si no lo haces, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes piensen de esa manera? En el versículo 20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Qué triste, ¿no? De acuerdo a la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 19 y 20 dice, después de todo ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toman control de todo y les dan una bofetada. Qué triste, ¿no? ¿Sabes qué? Hay hermanos en la iglesia que se les trata con amor. Se les trata con amor. No solamente se les trata con amor, se les tolera muchos de sus comportamientos. Y se les trata de enseñar la verdad y encaminarlos en el camino de la verdad. Meterlos en el camino de la verdad, en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero un día, de una forma u otra, les hablas a ellos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Tú eres una persona, o esta iglesia es una iglesia legalista, me voy. Y se van a otra iglesia. Llegan a la otra iglesia y estando en la otra iglesia, les dicen a ellos, les dicen cómo vestirse. Les dicen qué comer. Les dicen con quién deben juntarse y con quién no deben juntarse. Les exigen el diezmo, tienen que darlo, no hay opción. Y si no lo dan, pues son llevados delante de la mesa directiva, donde dentro de esa reunión o en esa reunión les dicen a ellos que están siendo desobedientes a Dios, que están esto y lo otro, y al final del día los esclavizan de tal manera y ellos salen como perro con la cola entre las patas.
pero no dicen absolutamente nada. Cuando donde estaban en la iglesia de donde se fueron, los trataban con amor, con decencia, les enseñaban la palabra de Dios, les hablaban acerca de caminar en la verdad. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, ustedes que escucharon acerca del amor, la gracia, la misericordia, la compasión, el favor de Dios a través de mis enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo y dadas a mí por Jesús mismo, que os traje, ahora se están dejando esclavizar. No solamente se están dejando esclavizar, para poder entrar en el servicio les cobran una cierta cantidad. Y después de entrar en el servicio, dentro del servicio, tienen que aportar más para ellos, pagarles más a ellos. Y lo que dice el apóstol Pablo, no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ustedes? Así es de que en el versículo 21 dice el apóstol Pablo, para vergüenza mía lo digo. Para esos fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. El apóstol Pablo confiesa que fue muy débil. El apóstol Pablo confiesa que toleró mucho a ellos en amor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tienes en tus manos un vaso frágil, tienes que tratarlo con mucho cuidado. ¿Te das cuenta? Cuando tienes en tus manos un vaso de cristal que tiene el vidrio sumamente finito, no lo puedes agarrar y lo puedes tirar a un lado, poner a un lado, así, nomás así tirarlo sobre la meseta de la cocina. Tienes que agarrarlo con mucho cuidado y entonces tienes que ponerlo despacito, dejarlo ahí, moverlo con cuidado, porque si lo mueves muy bruscamente, lo vas a quebrar. Y el apóstol Pablo, así de esa manera, estaba tratando la iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque era una iglesia frágil, era una iglesia nueva, era una iglesia, una obra nueva, que estaban ellos siendo ministrados, estaban siendo formados, estaban en el proceso del maduramiento, de la maduración, estaban madurando. Y cuando llegan estos falsos maestros, los engañan a ellos. Y el apóstol Pablo dice, yo tenía que haber sido con ustedes de mano firme, fuerte desde el principio, para que cuando estos viniesen ustedes también pudiesen entender lo que es la verdad. Por ello dice, para vergüenza mía lo digo. Para vergüenza mía lo digo. Para eso, ¿para qué? Por no haberles quitado a ustedes nada, por no haberles exigido que me apoyasen mientras vivía en Corinto, por no haberles a ustedes exigido que me pagasen por ministrarles a ustedes, por no haberles exigido a ustedes que proveyesen para mis necesidades, por no haberles exigido a ustedes que fuesen diligentes en lo que es bíblico, que el obrero es digno de su salario. Nunca os cobré nada, nunca os pedí nada. Todo lo que hice, lo hice gratuitamente por amor a vosotros, por amor a la iglesia, por amor a la obra del Señor. Pero ahora vienen estos y les cobran a ustedes que tienen que pagar tanto por servicio, que tienen que pagar tanto por haber venido al pueblo, por venir al lugar donde ellos se reunían y tenían que, de una forma u otra, ya estando ahí, tenían que diezmar, tenían que dar más de lo que ya habían pagado. Y ahora ellos dicen, los roban, les quitan, les ultrajan, les abofetean y ustedes están aceptándolo todo. Todo. Por ello, hermanos, podemos entender que muchas veces es necesario hablar con la palabra de Dios, lo que ha sido establecido por Dios, para que los hermanos desde el principio conozcan lo que tienen que hacer respecto a la obra de Dios. En el segundo punto,
las credenciales apostólicas de Pablo respecto al sufrimiento. Las credenciales apostólicas de Pablo respecto al sufrimiento. En el versículo 22 dice, ¿son hebreos? Yo también. Quiere decir que eran ¿qué? Judíos. Eran judaizantes los que habían venido a ¿qué? A enseñar a la iglesia en Corinto. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. La iglesia de Antioquía enfrentó este mismo problema que la iglesia de Corinto estaba enfrentando. ¿Por qué? Porque estos mismos hombres, ¿cuáles? Estos judaizantes iban tras los apóstoles del Señor, que ellos iban plantando iglesias y estos hombres llegaban a las iglesias y les decían a ellos, nosotros también somos cristianos. Nosotros también reconocemos a Jesús como el Mesías de Israel. Pero nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna, porque no solamente tenemos a Jesús, pero también tenemos la ley de Moisés. Estamos completos. Nuestra entrada al cielo está garantizada por el hecho de que tenemos a Jesús y tenemos la ley de Moisés. Y estos, al escuchar esas palabras, dijeron, bueno, nosotros tenemos a Jesús, pero nos falta la ley de Moisés. Quiere decir que no tenemos manera de entrar a la vida eterna. Les metieron duda en la mente. Y esto pasó en la iglesia de Antioquía. Fíjate en Hechos capítulo 15, versículo 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. Si hay. Salieron de entre nosotros, dice la iglesia en la ciudad de Jerusalén, pero no fueron enviados de parte de nosotros. Esos eran personas que habían reconocido a Jesús como el Mesías de Israel. Pero para ellos, en vez de aceptar la gracia que nos ofrece el Señor a nosotros, dijeron ellos, ¿sabes qué? Tenemos que ayudarle a Jesús un poquito, porque Jesús hizo bien en morir por nosotros, pagar por nuestros pecados, pero a Jesús se le olvidó establecer la ley, establecer el hecho de que tenemos que cumplir la ley también. Así es de que tenemos que ayudarle. Y salieron ellos a judaizar. E iban tras los apóstoles. E iban tras los que iban plantando iglesias. Hablándoles a ellos, sí, tienen a Jesús, perfecto, pero ahora necesitan también la ley. Y dice Pablo, no, un momento. Las únicas cosas que son necesarias de ustedes es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. Esas son las únicas cosas, los únicos requisitos necesarios para todo ser humano. Para todo ser humano. Por ello Pablo les dice a ellos, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Yo también. Mas yo también tengo la ley de Moisés, mas no os he requerido a ustedes que cumplan la ley de Moisés, porque ahora somos salvos por gracia, no por obras. Versículo 23.
¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo les está diciendo a ellos, todo esto que yo os cuento a ustedes, no lo hago para que ustedes digan, wow, qué hombre más entregado a la obra de Dios. Simplemente lo hago para que ustedes les pregunten a ellos, ¿han ustedes sufrido persecución? ¿Han sido ustedes latigados? ¿Han sido ustedes expuestos al naufragio? ¿Han padecido ustedes en manos de ladrones por causa del ministerio, por causa de la obra de Jesús? Y qué interesante, ¿no? Porque en 2 de Corintios 6:3, el apóstol Pablo también había repetido estas mismas palabras, donde nos dice en el versículo 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Jesús nos dice en Juan 6:32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. En Mateo capítulo 7, versículo 13, dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El apóstol Pablo les dice a ellos, hey, ¿qué está pasando con ustedes? No entienden el hecho de que mi vida refleja la vida de Jesús. Mis credenciales son mis cicatrices. Son mis cicatrices. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, llevamos en el cuerpo las marcas de Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir hemos recibido o hemos sido perseguidos a causa del nombre del Hijo de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos pensar,
expresarnos como se expresó el apóstol Pablo. El tercer punto, las credenciales apostólicas de Pablo, que vienen a ser la preocupación, versículos 28 al 33. En el versículo 28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es que la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo estaba continuamente, hermanos, recibiendo personas de diferentes lugares. Personas de Corintio, personas de Galacia, personas de Tesalónica, personas de Filipo, personas de Macedonia, que llegaban a él con un reporte de la iglesia. Y cuando llegaban a él con el reporte de la iglesia, muchos de los reportes eran buenos. Y decía Pablo: gloria a Dios, que la obra de Dios sigue en pie y la iglesia sigue ferviente en el amor al Señor. Pero otras no eran tan fervientes. Por ejemplo, Corintios. En Corintios capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros que contiendas. Hermanos, cuando hay contiendas, corre el peligro la iglesia de deshacerse, de separarse, dividirse. Y dice el apóstol Pablo: me parte el alma, el corazón pensar que esta iglesia se vaya a deshacer. A los de Gálatas le dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 15: pero si os mordéis, dice el apóstol Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo que quiere decir es que había chismes, contiendas, malas palabras, malos pensamientos, o sea, malas expresiones. Todas esas cosas había en la iglesia de Galacia. Y cuando el apóstol Pablo recibe esta carta y lee lo que está ocurriendo en aquel lado, también le pesaba mucho en su corazón. Tenía aquel dolor y aquello que decía: ¿qué será de ellos? ¿Qué estará pasando con ellos? Y estaba continuamente orando por ellos. A los Gálatas les dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice: estoy maravillado, o sea, ¿cómo que apenas yo salí del puerto, me fui a la siguiente iglesia y ya ustedes están siguiendo a un Cristo diferente? O sea, todas estas cosas le causaban dolor en el corazón al apóstol Pablo. Por ello dice en el versículo 29: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. En el versículo 31 y 32 dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Te das cuenta el corazón de este hombre? Dice él: ustedes han venido a poner en duda mis credenciales. Ustedes han venido a poner en duda la obra que yo he hecho para el Señor. Por ello, en conclusión, hermanos, en el capítulo 11 de los versículos 16 al 33, Pablo nos habló acerca de que sus credenciales eran sus cicatrices. Decía: yo estoy cuerdo, os hablo a ustedes la verdad. Me duele en el corazón escuchar que os engañan. Y aún más me duele en el corazón tener yo que gloriarme para que ustedes puedan aceptarme. Y ahora el dolor que me causa el saber que las iglesias, en vez de prosperar, están echando hacia atrás. Hay contienda, hay división, hay problemas, hay murmuración, hay chisme. Y eso, dice, me parte el alma, me parte el corazón. La pregunta es, hermanos,
cuánto amamos a Cristo y cuánto estamos dispuestos a hacer por Cristo. Esa es la pregunta. ¿Y estás dispuesto a hacer por Cristo para ser visto por los hombres? ¿O estás dispuesto a servir a Cristo para que Cristo sea glorificado en ti y en tu vida? Podrías decir como Pablo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos pasen la mano por la espalda. Nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta que nos agradezcan lo que hacemos. Cuando al final del día, si lo hacemos para el Señor, no nos tienen que agradecer a nosotros, le tienen que agradecer a Dios que Él se ha hecho de hombres y mujeres fieles que están dispuestos a servirle, no importando el precio o no importando las circunstancias en las cuales ellos se encuentren en ese momento. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias, Padre mío, porque no es necesario nosotros gloriarnos, porque la gloria y la honra son tuyas, Padre. Y el apóstol Pablo, Señor, para él era necesario mostrar a quienes, mostrar a aquella iglesia que de una forma u otra estaba siendo engañada y llevada en el camino del error. Mostrarles a ellos la verdad. Y de igual nosotros, Padre, debemos también mostrar la verdad, hablar de la verdad, hablar de Cristo Jesús. Y guiar a la gente por el camino de la verdad. Ayúdanos, Padre, a ser esos ejemplos vivos. A estar dispuestos, mi Dios, a hacer tu obra sin tener que ser vistos por los hombres o recompensados por los hombres. Sino que, oh Padre mío, en todo y en toda hora tú seas glorificado. Gracias, Padre. Ahora bendícenos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.